todo control político y del verdadero. Nosotros llevamos hasta las últimas instancias una denuncia ante Procuraduría y Contraloría de contratos que hizo Negrete. De contratos que hizo el alcalde Negrete con el tema de la pandemia. Tapabocas, alcohol vencido, hubo un tema de... Nada mejor que estar en Cartagena, Bolívar, tomándonos una chicha morada de Harris Farm con jóvenes que quieren seguir transformando la política local. Específicamente desde la localidad 1, hoy tenemos a un joven que es actual edil y que hoy trae nuevas apuestas para volver a llegar a la localidad 1 como edil. Él es Anderson Saer, candidato con el número 89 del partido de la U. Bienvenido, Anderson, y salud. Gracias, Santiago. Anderson, joven, ¿no? Cuéntanos un poco más de ti para los que no te conocen. ¿Por qué llegar a la política? ¿Antes a qué te dedicabas? Y bueno, ¿quién es Anderson? Anderson Saer, edil de esta localidad, Santiago. Soy un joven de 35 años de vida. Estoy en la política desde hace más de 14 años. Comencé este tema de la política. Primero por vocación, por estudio. Soy politólogo de la Universidad Tecnológica de Bolívar, abogado de profesión también de la Universidad Libre. Me fui enrutando en lo público desde los 20 años, en donde estuve en mi primer cargo, estuve en el Consejo de Cartagena. Antes de eso trabajé en Funsicar en el Observatorio al Consejo, y ahí fui dando mis pininos en todo este tema de lo público, en todo el tema político, en todo el tema electoral. Llegó el momento en donde quise aspirar a ese primer peldaño, que es ser edil de esta localidad. En ese momento, que fue 2019, pusimos la primera votación en el partido de la U, y hoy nuevamente estamos colocando nuestro nombre en una campaña bonita, en una campaña alrededor de 9 meses, en donde nunca hemos dejado de estar, porque en pandemia también tuvimos mucha solidaridad con nuestros amigos, y bueno, estamos colocando nuestro nombre para ser reelegido como edil en esta localidad. Ander, o sea, primera aspiración y ganar. O sea, fue entrando a la política y ganando. Sí, señor. ¿Y cómo fue esa primera elección? Dicen que las elecciones de edil son de amigos. En realidad, estábamos en mi casa, yo cumplo en enero. En 2019, en enero, con un grupo de amigos de mi cumpleaños, ese grupo cercano que siempre me ha apoyado a mí políticamente, me dijeron: Anderson, tú estás preparado para servir, estás preparado para lo público, siempre te ha gustado la política, yo creo que debes aspirar a ser edil como para comenzar por el primer paso. Y en ese momento lo decidí con mi familia, con mi esposa. Soy padre de 2 hijos, ya yo estaba realizado, gracias a Dios, ya había terminado mis 2 carreras, ya había terminado mi especialización, estaba mi esposa esperando mi segundo hijo, y dije, bueno, a veces uno está en una zona de confort. Estaba en ese momento trabajando en la alcaldía, decidí dar un paso al lado y dedicarme a lo electoral, porque hace rato lo quería y sentíamos el anhelo de hacerlo, y bueno, gracias a Dios se nos dieron las cosas. Sé que uno no se debe adelantar a los sucesos. El objetivo ahorita es claro, y es este 29 de octubre. Sí. Pero ¿cómo se ve Anderson más adelante? ¿Se ve aspirando nuevamente a ser edil o a otros cargos? Bueno, Santiago, yo creo que en la corporación edilicia hemos hecho el trabajo. A veces veo varios candidatos que dicen muchísimos proyectos que hacen los ediles, que de pronto a veces también, no es que engañen a la gente, pero dan mensajes erróneos de nuestra función legal. Yo creo que hemos hecho la tarea en estos 4 años, la vamos a volver a hacer con la ayuda de los amigos, Dios mediante, en los próximos 4 años. Esperemos que nos depara el futuro inmediato. Yo creería que estoy preparado dentro de 4 años, y aquí volveremos a estar, Dios mediante, para aspirar a un consejo de Cartagena. Creo que ese sería el segundo paso que debemos dar, pero en política no hay que adelantarse. De pronto yo quiero el consejo, pero el camino es otro, y si uno ve la oportunidad y, como se dice coloquialmente, los astros se alinean, nosotros podemos dar otro paso. Muchos aspirantes han venido aquí de la localidad 1 precisamente, de varias, y critican la actuación de los actuales ediles. Dicen, no lo han hecho bien y nosotros vamos a hacerlo mejor, y traen muchas propuestas. Lo digo porque ahorita Anderson decía, están engañando a los electores. ¿Por qué dice Anderson que lo están engañando? O sea, no, en realidad no es que estén engañando, cada quien está en su campaña y estamos en contienda electoral, eso es entendible, utilizan sus herramientas, es válido, pero no confundir a la gente. Los ediles tenemos unas funciones constitucionales. ¿Cuáles son esas funciones? Una específica, control político hacia los contratos que se hacen en la alcaldía local. Y te pongo un ejemplo. ¿Cómo le fue a Negrete? Negrete, de los 3 alcaldes locales
cuales, te tengo que ser sincero, fue el que más ejecutó y el que logró ejecución plena. O sea, siempre estuvo bien calificado en Cartagena Como Vamos y con Funsicar. Y no ejecutó mucha capacitación. En la localidad 1 fue donde menos temas sociales se ejecutaron, que los satanizan, y no es satanizar, o sea, nosotros tenemos un derrotero. ¿Cuál es el plan de desarrollo de la ciudad? El plan de desarrollo local de la ciudad tiene que ir encaminado y tiene que ir acorde con el de la localidad, por ley. Y el plan de desarrollo del alcalde Dau, el plan de desarrollo que él le presenta al consejo, fue un plan de desarrollo muy social. Tú no puedes evitar eso, tú tienes que ir con la carta de navegación que es ese plan de desarrollo. Ahora, nosotros los ediles lo que hicimos fue hacer las mesas temáticas como lo exige la ley con la comunidad, y la comunidad en ese momento, en pandemia, fue un plan de desarrollo de pandemia, lo que demandaba era temas sociales, emprendimientos, demandaban pospandemia, demandaban temas que superara la pobreza a las personas. Pero te digo otra cosa que es importante y que la gente no se acuerda. Nosotros fuimos con un grupo de ediles, 6 ediles, tuvimos la gallardía de denunciar los contratos dañinos de la localidad. Que esa es parte de la gestión de los ediles. De Anderson Claro en sus 4 años. Claro que sí. O sea, sí hubo control político. Hubo control político y del verdadero. Nosotros llevamos hasta las últimas instancias una denuncia ante Procuraduría y Contraloría de contratos que hizo Negrete. De contratos que hizo el alcalde Negrete con el tema de la pandemia. Tapabocas, alcohol vencido, hubo un tema de gel antibacterial, un contrato que se hizo muy famoso, y ahí nosotros los ediles nos dimos a ver. Ahora, no fueron todos, pero ahí estuvo Anderson Zaire en la denuncia. Entonces nosotros hicimos el trabajo y lo hicimos bien. Tanto así que a Negrete lo sancionaron. Sino que Negrete después, porque es un debido proceso, se fue a la segunda instancia y creo que allá apeló y ganó la apelación. Pero hicimos el trabajo, y ese es el trabajo que debe hacer un edil. ¿Cuál es? Función primera, como la del consejo, un verdadero control político. Anderson, esa primera función, pues está diciendo Anderson, sí la hice estos 4 años y la voy a volver a hacer. ¿Qué otra función tiene un edil? La otra función, tenemos varias, pero una de esas funciones es presentar proyectos de acuerdo local para que el alcalde lo sancione, un proyecto que sea de vital importancia para la localidad. Y tenemos otra función importante, que es con los presidentes de Junta de Acción Comunal. Ellos presentan proyectos que se socializan ante los ediles, y los ediles le pueden dar esa prioridad para que sean esos proyectos viables para la localidad. Entonces hay, por decirlo así, un juego importante, participativo, comunitario, en donde nosotros los ediles tenemos esa potestad de mirar ese índice de necesidades básicas insatisfechas en la localidad y decir, hombre, este barrio le faltan estas vías por pavimentarse, le falta parque, etcétera. Y ahí nosotros, con los presidentes de juntas, asociaciones de vecinos, etcétera, podemos viabilizar esos proyectos, que es una función importante que tenemos los ediles. Anderson, para resumir esta parte, ¿qué puede decir hoy Anderson que se siente orgulloso de haber logrado estos 4 años? Mira, nosotros, lo primero, Santiago, que te tengo que decir es que hicimos un control político eficaz, un control político que ahí está demostrado, en donde hicimos las denuncias cuando veíamos contratos dañinos hacia la localidad y por supuesto afectando el erario de la localidad. Eso lo hicimos en 2020 y 2021, en plena pandemia, en donde no queríamos abusos con la gente y sobre todo con los dineros de la pandemia, que eran sagrados. Yo creo que fuimos los únicos ediles, y no porque yo lo diga, sino porque ahí está, fuimos 5 ediles gallardos en donde tuvimos la valentía de denunciar lo que no estaba bien hecho, y lo llevamos hasta las últimas consecuencias. Segundo, hicimos gestión importante, no solo con el alcalde local. Hay colegas en donde solamente se quedan en la alcaldía local, en donde priorizan el presupuesto que está ahí, pero yo creo que hay que ser insistentes, hay que ser intensos, y eso es algo que debe tener el gestor, porque en el fondo somos unos gestores, y ahí fuimos intensos, reiterativos con Secretaría de Infraestructura, que no depende ni tiene nada que ver con la alcaldía local, y pudimos también gestionar proyectos importantes. Yo creo que es un proyecto bandera que gestionamos con la comunidad, que es el contraflujo en Nuevo Bosque. Ese es una vía que estaba totalmente deteriorada, en donde hicimos las denuncias, en donde dijimos no más, necesitaba esa vía importante
importante para nuestra localidad, pavimento rígido en donde siempre se le aplicaba el asfalto y a los 4 meses no servía. Y es una vía que beneficia a más de 15 barrios. Beneficia a La Troncal, el Country, Los Calamares, La Campiña, Zaragozilla, el mismo Nuevo Bosque. Entonces ahí fuimos muy reiterativos y hoy es una obra que le pedimos, por supuesto, a la administración distrital y escucharon el llamado. Hoy, Anderson, para esta nueva elección, ¿qué es lo que hoy le dice a todos los cartageneros que va a tener, que va a traer y que va a cumplir en estos 4 años venideros? En estos 4 años, Santiago, pues decirle a los habitantes de la localidad histórica del Caribe Norte que hicimos la tarea, lo hicimos bien, hicimos el control político necesario. Fui de los ediles que más gestionó obras en nuestra localidad en un periodo difícil. La gente se le olvida que tuvimos 2 años de pandemia en donde fueron momentos duros, en donde fueron momentos que teníamos que estar en casa resguardados, pero hicimos todo lo posible para que nuestra localidad avanzara. Tuvimos una administración difícil, compleja. Eso no es, por decirlo así, ignorancia para los cartageneros. Yo creo que todos los cartageneros, o la mayoría, en las encuestas han calificado mal el actuar de esta administración. ¿Cómo lo califica, Anderson? A mí no me gusta entrar en polémica. Yo creo que Dau llegó en un momento que el discurso caló en la ciudadanía. La ciudad estaba agotada. Veníamos de varios interinatos en la alcaldía y él ganó con su discurso y había un agotamiento en la ciudadanía. Ahora, pasado 4 años en donde él prometió muchas bendiciones, muy pocas se dieron. Se la pasó en rencillas, se la pasó en conflictos con el consejo, en algunas veces también con los ediles. Le prometió a las juntas acciones comunales que ellos iban a manejar unos dineros para que ejecutaran obras. Eso no sucedió y yo lo tengo que calificar mal, pero no por lo que muchas personas dicen, no es que él está en contra de Dau, como casi todos los que vienen aquí a hablar mal de Dau. No, cuando no es hablar mal de Dau, sino dar los argumentos de que fue una administración muy difícil para los cartageneros. Yo creo que la ciudad poco avanzó y en eso también nosotros los ediles sufrimos bastante. Hoy, Anderson, si pudiéramos decir 2 banderas que tiene Anderson para llegar a ser edil. Bueno, bandera número 1, seguir con un control político rígido, exhaustivo, en donde para eso nos eligen los habitantes de la localidad. O sea, nosotros no podemos desviar el foco de las herramientas legales que tenemos, ni mentirle al elector, porque sí, en campaña hay mucha demagogia y cuando viene ya el gobierno, el edil o el concejal tiene que encasillarse en sus funciones y en sus atribuciones legales. Entonces, vamos a seguir con un control político exhaustivo, haciendo la tarea, haciendo los debates pertinentes, por supuesto, y lo segundo, gestionar obras necesarias para nuestra localidad, que es una localidad demasiado desigual y que necesita mucho del compromiso de un edil como Anderson Saer. Efectivamente llega el 29 de octubre, Anderson es elegido nuevamente edil. Vámonos al año 2027, está terminando su periodo. ¿Cómo está entregando en ese momento Anderson su cargo como edil de la localidad 1? ¿Qué habrá logrado? Bueno, nosotros, yo creo que en estos 4 años logramos bastante. El saldo es positivo, hicimos debates muy buenos. Recuerdo que hice un debate también de control de precios en Barú. Barú hace parte de nuestra localidad. Fuimos y nos trasladamos hasta la zona insular en donde se abusa mucho con el turista. Yo creo que esa va a ser una bandera también que vamos a tener en estos próximos 4 años y todo va de la mano. O sea, debe haber una sinergia entre el administrador mayor, que es el alcalde mayor, el local, que por supuesto nosotros lo que hacemos es enviar una terna, pero en definitiva el mayor es quien elija al alcalde local. Si esa sinergia existe, por supuesto que vamos a avanzar muchísimo en la localidad, en donde nos vamos a ver más favorecidos y en donde vamos a hacer debates de altura y vamos a tener el compromiso de gestionar más obras para nuestra localidad. Yo creo que debemos mostrarnos tal cual como somos, debates rigurosos y control político necesario y objetivo. Anderson, salud. Y por favor, ese mensaje final para todos los que ven este programa. Anderson Saer, como muchos me conocen, edil de la localidad histórica del Caribe Norte, partido de la U número 89, que con la gracia de Dios y la ayuda de ustedes vamos a ser reelegidos. Él es Anderson Saer, actual edil y candidato para ser nuevamente edil en la localidad número 1, partido de la U número 89. Aquí en el Bolivarense vienen los candidatos más importantes de estas elecciones regionales. Por eso no se pierda nunca este programa que se llama Una Chicha por Bolívar. Chao, chao.